muy agradable la conversación. Buenas tardes. Sí, esperando a los compañeros y compañeras. Mauricio, Norma. Buenas tardes, un saludo para todos. Gracias. Aquí atento nomás, esperando el momento de comenzar. Okay. Buenas tardes con todos. Un saludo desde Perú. Gracias. Buenas tardes, Sinomar, y a todos. Un saludo. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Sinomar, comencemos la sesión a partir de ahora. Ok. Vamos a esperar un minuto más. Yo soy co-host, Diego, ¿sí? Yo pienso que, porque tenemos 14, tenemos 12, ¿no? Podemos, 12, tres grupos de 4. Ok, yo voy a poner aquí en la pantalla. Ok, buenas noches. Yo soy Sinomar. Espero que ustedes estén bien. Yo sé que ese mundo virtual, ¿no? Es muy diferente para mí. Yo uso la computadora todo tiempo, pero también no he acostumbrado mucho con la vida virtual, ¿no? Discusiones y todo más, pero así es. Y también, claro, facilita, podemos intercambiar, ¿no? Conocer también otros en otras distancias, ¿no? Y ahí estamos a ampliar también como la tecnología para eso. Ustedes están a mirar aquí la tabla. Sí, se puede ver. Sí. ¿Ustedes quieren hacer alguna pregunta de la guía, del guión, del curso, el módulo 4, algo específico? Yo miré las tareas. No se preocupen, ustedes pueden poner después. También yo estaba leyendo, yo leí de Duván, de María Isabel, me gustó mucho, es simple, es algo como 2 hojas, no necesita mucho. Entonces, yo no sé, ¿quiere hacer alguna pregunta? ¿Están cansados? Es sobre el tema, no sé si se puede comentar un poco, Sinomar. ¿Tú quieres que yo comente el tema? No, yo quería hacer un comentario. Sí, claro, tú puedes. Ok, gracias. Un saludo a todos y a ti, Sinomar. Bienvenido, gracias por este módulo. Ayer estaba leyendo con atención el convenio 169, ¿no es cierto?, de la OIT para los pueblos indígenas. Me ponía a pensar en el convenio 169, me ponía a pensar en el Pacto Leticia, me ponía a pensar en las diferentes constituciones políticas del Estado de nuestros países que reconocen a los pueblos indígenas, y al mismo tiempo me ponía a ver las noticias
terribles que colegas y tú nos compartieron sobre las decisiones que finalmente se están tomando de llevar adelante los proyectos estos de hidroeléctricas, megaproyectos en Brasil, en Bolivia. Entonces uno dice, cualquiera diría, bueno, existe un convenio, existe un pacto Leticia, otros mecanismos nacionales e internacionales, pero aún así está pasando lo que está pasando. Un cuadro feo para los pueblos indígenas en Brasil, en Bolivia, en Colombia seguramente, en otros lugares, ¿no? Y si uno lee el texto del convenio 169, dice que los estados están obligados a proteger esos derechos de los pueblos indígenas. Uno puede concebir no sé si se concibe al Estado como el gobierno o el gobierno y toda la sociedad, pero en todo caso, si se lo concibe al gobierno, sabemos que el gobierno va a tomar muchas veces una posición en contra de los pueblos indígenas, como está ocurriendo en Brasil y en Bolivia, seguramente en otros países también. Y si nos estamos refiriendo a que el Estado tiene que garantizar los derechos de los pueblos indígenas, ¿quién es ese otro ente, además del gobierno, que puede defender los derechos de los pueblos indígenas? Entonces, yo creo que, Sinomar, me parece que, en mi opinión, el problema es que hay un puente que no existe entre un convenio OIT, un pacto Leticia, otros convenios internacionales, incluso las mismas constituciones políticas del Estado. No existe un puente entre estos instrumentos jurídicos y los pueblos indígenas. Y si dice los representantes de los pueblos indígenas, sus propios representantes de los pueblos indígenas tienen que ser los que aterricen estos convenios, el problema es que es añadido lo que nos comentaba Marlis, que muchas veces las dirigencias de los pueblos indígenas están cooptadas. Finalmente terminan haciendo lo que dicen los gobiernos. Entonces, para mí el problema es ese puente. Podemos tener lindos convenios internacionales. ¿Cómo llegan o cómo hacemos llegar al campo? Gracias, señor. Sí, muchas gracias, Gustavo. ¿Alguno otro quiere añadir lo que Gustavo dije? ¿Quiere comentar? Sí, Eo, adelante. gracias. Me encanta la liberación femenina, nos dando el paso a los hombres. Cuando habla de los representantes, lo que decía ahorita Gustavo, de los pueblos indígenas, es una discusión un poco larga porque en ocasiones comunidades y pueblos no se sienten representados, valga la redundancia, por quienes van a representarlos en distintos espacios, por ejemplo aquí en Colombia, de todas las organizaciones indígenas, y luego uno va a las comunidades de base y ellos dicen, no, pero es que no estamos representados ni nos sentimos representados. Y cuando ya se ha aprobado un resto de proyectos y demás, entonces es cuando empiezan a caer en la cuenta de las consecuencias que trae para la comunidad y efectivamente fueron ellos mismos quienes los vendieron. Sí, pasa mucho eso. Okay. El próximo, yo no recuerdo quién. No. Tenía una. Sí, a ver, ahora sí. Okay, Buenas, buenas. Sí, yo estaba pensando que muy interesantes todos estos convenios y las muy buenas intenciones. Hacía falta realmente para proteger los recursos naturales y las culturas indígenas, solo que no se están cumpliendo. O si no, cuando hay una política que ya está definida, también hay muchos intereses, hay mecanismos de cooptación que se salen con la suya finalmente, porque es fácil corromper a la gente, a algunos dirigentes. Entonces,
Yo pienso que tal vez nos está fallando un poco el hecho de que no tenemos una estructura supranacional que sea un poco más ágil. Hemos visto muchos casos de conflictos donde no se cumplen las leyes en los países, pese a las constituciones políticas, pero hay un poco de demora en la definición o en dirimir si hay un incumplimiento. Entonces, por esa razón es que pareciera fácil violentar estas leyes, y mientras tanto existe esa posibilidad de conquistar a algunos dirigentes para que ellos estén a favor también de las posturas a veces políticas. Finalmente nos estamos quedando sin poder defender estos espacios que deberían estar protegidos, y al parecer muchas veces, la gran mayoría de las veces, son conversaciones, encuentros entre los dirigentes, pero no de muy buena fe como tendría que ser. Entonces, no sé cómo se solucionará esto, ¿no? De hecho, con la gobernanza esperemos que así suceda, pero la realidad es que actualmente estamos violando realmente los derechos de los pueblos indígenas. Gracias. Ok, tiene Mauricio Duván, tú querías también hablar. Mauricio está levantando la mano, Sí, pero sí. usted quería. Si otros también puede levantar las manos, yo puedo controlar la secuencia, si Ya. quieres. Sí, ¿ya puedo hablar? Claro. Ya, gracias. En la misma línea, ¿no? Este caso lo estamos viviendo en Bolivia. Si bien tenemos los acuerdos, tenemos leyes, como anteriormente ya comentábamos, son leyes casi perfectas. Ya incluso Bolivia últimamente ha aprobado ley de la madre tierra, ley de derechos de la madre tierra, pero sin embargo ya Bolivia tenía una ley perfecta que era la ley 1333, la ley del medio ambiente, ya que nace posterior a la cumbre de Río. Sin embargo, ¿qué pasa cuando firmas acuerdos y no hay una medida que te obligue a cumplirlo, aunque sean vinculantes o algo, pero no tenés una sanción como ser humano, digamos, como persona o como Estado? En el caso de Bolivia, de acuerdo a Constitución, digamos, supuestamente los poderes del Estado son independientes, pero en la teoría es así, pero en la práctica no se da. Entonces, eso ocurre, y por eso es que pasa que si bien decimos que tenemos un gobierno indigenista, un gobierno indígena, en el cual muchas leyes en verdad han sido a favor de algunos indígenas de tierras altas, se ha dado participación, pero a la hora de promover el desarrollo prima el interés económico y no el desarrollo sostenible y no el medio ambiente. Pero ahora, ¿qué pasa si yo incumplo un acuerdo o un convenio? Voy a Corte Interamericana de Derechos Humanos, qué sé yo, o a Naciones Unidas, y es mucho el tiempo que tarda en que me llegue una sanción. Entonces, y quizás de repente nunca me llegue una sanción, 10, 12 años, 15 años. Entonces, a mí me parece que pasa por algo de impunidad estas cosas. Ahorita lo que se está viviendo en Brasil, y eso que Brasil tiene los poderes independientes, pero yo el otro día miraba que Bolsonaro ya está metiendo proceso a un ministro de la Corte Suprema, digamos. Entonces, cuando uno observa estas cosas, uno dice, es una lucha ardua y es una lucha que pasa por la educación, es una lucha que todos las tenemos que llevar adelante. Y mientras no haya una sanción inmediata ante un delito ambiental o ante un delito de gobernanza, muy difícilmente yo creo, ¿no? Y porque yo me voy a la pregunta, ¿cuál es la solución? Muy difícilmente yo creo que vamos a poder respetar acuerdos y pactos, porque en teoría los respetamos, pero en la práctica no es así. Gracias. Gracias a ti. ¿Tú, Hola, sí, Sí. gracias. Sí, así como los antecesores me han descrito, el tema de los derechos indígenas, pues goza, digamos, como en Colombia, por ejemplo, de una legislación indígena avanzada a nivel global, ¿no? Todos estos avances que se han tenido gracias a esas luchas históricas de resistencia de todos los pueblos indígenas, pues debido a
también a ese origen de la extinción, ¿no? De la población también. O sea, mucho de eso se ha dado es por esos motivos, ¿no? Porque pues la historia de los pueblos indígenas siempre está relacionada con desde, pues históricamente desde la conquista, desde el exterminio, el genocidio y el reconocimiento, digamos, de como pueblos también, ¿no? Entonces, pero siempre han existido y en lo actual, así como seguramente también en otros territorios, pues la justicia indígena en relación con el Estado por medio, digamos, de estos sistemas judiciales nacionales con los pueblos y todas las autoridades tradicionales, pues, digamos, ha sido como pendular. Siempre ha habido una gran rigidez, digámoslo, casi que hasta la inoperancia, porque siempre hay diferencias entre esa justicia ordinaria nuestra y la de los pueblos, la justicia consuetudinaria, la de los usos y costumbres, siempre han existido y hasta el momento mucha rigidez en el diálogo, a pesar de que como el tema de hoy nos convoca a hablar sobre consulta previa, a pesar de eso, siempre el gobierno y el Estado ha querido sacar ventaja de y respetando un poco esa misma paciencia que han sabido llevar los pueblos, digamos, para pervivir, ¿no? Para fortalecerse, para reconstruir, porque están todo el tiempo reconstruyendo pues la identidad y su cultura, ¿no? Entonces, para tener esa claridad y esa constancia y esas luchas que han dado siempre, pues, para que por lo menos se realicen parte de esos derechos que se consideran o que ellos han conseguido, pues se siguen viendo atropellos, digamos. O sea, aquí por lo menos hay resguardos, ¿sí? En lo que está pasando ahora en Brasil, ni siquiera hay demarcación de las tierras para estos pueblos indígenas. Entonces, pensar que eso suceda en este planeta, en esta humanidad, pues es algo que, como dicen, se queda en el papel, ¿no? Se queda en la teoría, se queda en lo que se ha diseñado para ello, ¿no? Lo otro es ya defender esos, esos derechos, eso que se ha conseguido, digamos, eso que se ha logrado eh, meter en las constituciones políticas. No, no, antes de yo pasar al otro, al Ircian, yo pienso que tú puso la idea de los costumbres, que ahí no, la dinámica de los derechos es muy diferente. Y también los puntos como abordados, ¿no? Por Gustavo, como la idea de tener una puente, hacer como un aterrizaje, ¿no? De los derechos, de los costumbres, ¿no? De los pueblos indígenas. Y también como la representatividad, yo pienso que Alonso y Gabriela, ¿no? También está ahí a intentar entender cuál es el nivel, ¿no? Y yo pienso que todos ustedes hablaron de puntos que son mucho más de nivel tal vez alto, ¿no? Que nosotros llamamos de arriba hasta abajo, ¿no? Sí, yo concordo. En Brasil tenemos también leyes fuertes, tenemos como la vinculación, ¿no?
en Bolivia el caso de ser como un estado plurinacional, todo eso yo pienso que ustedes han hablado y están a entender mucho más, porque yo pienso ahora también como el caso muestra violaciones y nosotros usamos como atributos, ¿no? Para hacer las comparaciones. Tuvimos una parte de mucha duda que es la política, el papel del Estado. Entonces ustedes están ahí como a pesar, ¿no? El gobierno, el Estado, ¿no? Pero el gobierno es una situación totalmente, ¿no? Diferente porque como Mauricio se puso, ¿no? El interés económico se va a sentar mucho más que los derechos, ¿no? La sustentabilidad o el desarrollo sostenible. Sí, claro, el cooptar, corromper, la corrupción, son temas mucho amplios y claro, que estamos ahí de entender la movilización mucho más de los indígenas, ¿no? Ahí tal vez tenemos como un punto de partida, ¿no? El punto de la movilización. Yo pienso que la movilización de ellos con la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, y claro, tiene otras puntos ahí también que yo puedo intentar también trazer, ¿no? Aquí como ustedes puntuaron también la preocupación con la estructura, ¿no? Se es independiente los estados, pero ¿cómo se va a la Suprema Corte, ¿no? ¿Cómo se va a los tribunales? Y ahí se está haciendo jurisprudencia, ¿no? Tiene jurisprudencia. Tiene algunas partes que se están aceptando. Los protocolos, por ejemplo, son uno de los puntos que tal vez tenemos a entender que es un derecho de los costumbres de cómo se va a usar el proceso judicial o de litigio. Sí, pero muy bien. Yo voy a pasar para Dilcia. Ese que estamos como a calentar aquí, nosotros después vamos al grupo. Ok, hola, ¿escuchan? Sí, sí, por favor. Sí, ok. Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Interesantes las opiniones del grupo heterogéneo que existe en esta clase, en este curso. He podido observar que hay bastante participación del país de Bolivia. Como para recapitular, creo que Bolivia ha sido uno de los países a nivel global bueno, a nivel regional que ha tenido mayor énfasis en la protección de la tierra, el vínculo con la Pachamama y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Hablaron también acerca de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Ello me parece que fue a razón del declive de la conferencia de Copenhague del 2009, y siempre se ha tratado de ridiculizar a las poblaciones indígenas cuando de alguna manera muestran su interés o comienzan a tener mayor enfoque en cuanto a las demandas que ellos exigen. También hablaron acerca de los líderes, de la educación que existen también en estas poblaciones, pero creo que habría que recapitular la relación que tienen los estados con el otro, desde la colonia, el proceso de la formación de la república, las constituciones que han ido cambiando, y a partir de esta norma nacional que a futuro se va a vincular con la norma internacional por las jerarquías de las leyes. También el tema hablaron de la consulta previa del convenio 169, pero también antes existió el convenio del 107, que hay ciertas diferencias, y es a partir del convenio del 169 que se reconocen los pueblos y ya no se habla tan específicamente de poblaciones. Entonces es un punto
muy importante a resaltar. También el acceso que han tenido históricamente las poblaciones indígenas a la educación. Y por último, en el caso de Perú, porque yo soy de Perú, el caso de que a partir del 1995, en Perú ya se rige el convenio 169. Entonces es algo como que histórico y es preciso hacer un análisis de la línea del tiempo de cómo la norma internacional ha tenido cabida en la norma nacional de todos los estados, bueno, generalmente a nivel de regional, ¿verdad? Entonces, bueno, para hablar un poquito de Perú, uno de los casos más sonados ha sido el tema de Bagua, en el gobierno del expresidente Alan García. También estuvo involucrado el país de Estados Unidos por el tema del TLC, y es a razón de este conflicto social que se crea el Ministerio de Cultura y posteriormente se adhiere el Viceministerio de Interculturalidad. Entonces sí, en Perú se cree que los indígenas todavía viven en la selva, solo en la selva, en sus casitas, o en el imaginario, digamos, de la mayoría de los peruanos, que los indígenas solo viven ahí, como decía el expresidente Ollanta-Humala, que viven en ese tipo de ambientes y que solo van a estar ahí. Y la realidad es otra, ¿verdad? Porque acá en Lima existen comunidades indígenas. Tenemos la comunidad de Cantagallo, por ejemplo, que justamente es la migración de los indígenas, de las personas indígenas, que en los lugares que ellos habitan ya no existen el ambiente o los derechos a los que ellos han podido acceder, y en la búsqueda de mejores oportunidades deciden emigrar a ciudades, a la capital, o a ciudades donde que exista mayor desarrollo, por decirlo así, porque el Estado, seamos sinceros, no llega. Entonces existe un Estado débil, y lo último que ha pasado acá en Perú es el tema de el primer ministro, si mal no me recuerdo, el tema del uso de las lenguas indígenas, y cómo la mayoría de los criollos o de los limeños, o porque se cree que Lima es el Perú, se sienten incómodos cuando el otro peruano, hace uso de su lengua materna. Entonces sí, me he pasado un poquito. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Dilcia. Sí, usted intentó como hacer algo también histórico, ¿no? Trayendo incluso el convenio 107, que yo pienso que es una cosa bien diferente, ¿no? Que un 69, ¿no? El 169. Pero, no, gracias por compartir de Perú la experiencia. Yo un poco, yo pensé que usted iba a entrar en algo también para decir los hidrocarburos, ¿no? Que pasó también con las consultas en Bolivia, con los guaraníes. Yo pienso que tiene muchas cosas ahí para, claro, necesitaríamos mucho más tiempo. Una cosa que yo me gustaría hablar, Dircia, es que la maestra Angélica se va a hablar en su caso, no de el uso de la lengua o algo más del Estado, pero su caso, en caso de la profesora Angélica, se va a hablar de fragmentación, que yo pienso que es algo también que pasa un poco aquí, ¿no? Porque estamos como desconectados, ¿no? Está fragmentando, ¿no? El proceso de transferencia de la cultura, incluso de las movilizaciones, porque muchos de ustedes traen como palabras que son, que al que parece nosotros no estamos como agarrando, ¿no? Los indígenas tampoco tienen como fuerza o derecho o poder, ¿no? Entonces, es algo como tú también puso, ¿no? El Estado está débil, perdón, fue el portuñol. Pero sí, tenemos mucho. Me gustaría, Diego,
Vamos a hacer 3 grupos. Ustedes miran aquí la pantalla. ¿Tiene ahí la descripción de la sesión sincrónica? Sí, Sí, se se observa. está viendo. Ok. ¿Cómo tenemos, pasamos un poquito del tiempo? Yo quería mucho que en los grupos, yo he hecho algunas Jamboards, que es como ustedes conocen, ¿no? Yo no sé si se puede mirar aquí. ¿Estaba mirando Jamboard o la Sí, guía? sí, sí. Jamboard, ahora la tabla. Sí, está bien. Ok, ok, gracias. Y ahí ustedes saben cómo el manuseio aquí, yo pienso que sí, pero tiene aquí en la izquierda, se puede como poner texto, se puede hacer como dibujos, hacer lo que quiera, ¿no? Agarre algo aquí como un bolígrafo y ahí se va. Yo puse como las preguntas que teníamos en la guía, como tiene otros atributos que también fueron importantes, ¿no? Ustedes agarran ahí como la consulta previa, los derechos, ¿no? Vinculantes en la estructura internacional. Entonces, para que puedan, Hola. claro, aquí, ahí vamos. Yo puse como en la primera guía, yo no sé, que llamó la atención de su análisis crítico. Si ustedes no tuvieron tiempo, si no pensaron, no necesita, pero vamos a intentar seguir algo así, con algunos minutos. Y la tercera es libre aquí. Entonces, van en las flechas aquí. Eu vou fazer para cada um deles, porque tenho como o grupo A, o B, o C, o D. E vamos fazer 3 grupos, porque temos quantos? 17, 15, 5 em cada, 3 grupos, el A, B, C. E aí se vai. Em los grupos temos, então, como ir por las preguntas, algo como rápido, e depois se podem falar em pontos que ustedes preferem, livres. Pero, claro, libres significa que algo tiene que tener con el modo 4, ¿no? Tal vez podemos hablar, claro, tiene transparencia, participación, pero ustedes ahora hicieron mucho más, ¿no? Las sanciones que tenía, como la corte, o cómo hacíamos para sentar los derechos de los pueblos indígenas, cuál es la fuente, algo así. Se va libre. Yo pienso que se va a funcionar. ¿Tiene dudas o está bien? Mi portuñol se da para entender. ¿Está bien? ¿Podemos continuar? ¿Sí? Diego, tú puedes hacer como 3 grupos aleatorios. Claro que sí, sin embargo, entonces procedo a crear 3 grupos de 5 participantes aleatoriamente. Sí, yo voy a enviar los Jamboards para que ellos entren. Muy bien, comenzamos la distribución entonces. B y grupo C. Yo pienso que como 25 minutos está bien, después vamos, regresamos. 20 más 5, está bien. Porque ahí se hace. Diego, ese grupo aquí es
sintieron? Muy buena la discusión. Sí, sí, excelente. Qué bueno. ¿Alguno del grupo 1 se quiere hacer como los principales puntos y puede acrecentar? ¿Algún voluntario? Sí, disculpa, sin Omar, del grupo 1. Justo estamos ahí, estábamos discutiendo con los compañeros y ahí tenemos unas ideas fuerzas que de repente Elizabeth los pudiera compartir. Ahí, ¿Tú, ahí lo tú habíamos quieres la trabajado. pantalla? ¿Tú quieres que yo pongo? Bueno, Déjame poner, claro. por favor. Sí. Tiene aquí, ustedes usaron aquí, ¿no? ¿Está mirando? Hugo, ¿se puede mirar ahí ahora? Ahora sí. Sí, ahí está lo que trabajamos. Ok. Si tú quieres hablar algo, dale. Déjame Ya, poner bueno, comentarles que se ha analizado el caso de un estudio de caso del Ecuador, en el cual plantea una problemática acerca de la exploración y explotación carburífera en Quechua de Sarayaco, un pueblo indígena. Lo que nos ha llamado la atención en este estudio, a partir del análisis crítico que realizamos en el grupo con la participación de los integrantes, ha sido básicamente cómo otras instancias, por ejemplo, al ver este ejemplo tan interesante, no recurren a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo ha hecho Quechua de Sarayaku. Y nos planteamos esta interrogante y salen algunos puntos de vista. Uno de ellos hace referencia a que, bueno, el tiempo de duración de este litigio ha sido aproximadamente 10 años. El problema surge en el año 2002, cuando la empresa argentina petrolera desea ingresar al pueblo indígena y, bueno, el pueblo indígena le interpone un amparo para evitar esta situación, y el tiempo de duración hasta que sale el veredicto es aproximadamente 10 años. Esto data de que se inició la problemática el 2002 y sale el veredicto a favor del pueblo indígena en el 2011. Entonces, de esa forma un poco se atribuye, ¿no?, a que otras instancias, otros pueblos indígenas, nos hemos imaginado que no pueden tener acceso a esta posibilidad. Pero tal vez escuchar algunas otras experiencias, el conocimiento de Sinomar, tal vez, para poder aclararnos esta interrogante que ha surgido. Y bueno, también ese es el punto el punto principal que se ha analizado. También hemos analizado en relación al Estado, ¿no? El Estado utiliza el poder político, económico y estrategias persuasivas para lograr su acometido, porque firmó este contrato con la empresa hidrocarburífera. Si alguno de los compañeros quiere hacer algún comentario más, adelante. Sí, sobre todo el uso del monopolio de la fuerza que tiene el Estado por su concepción en sí de lo que significa un Estado o nación. Y también el tema de la sentencia que dató del 2012, pero recién se llevó a cabo en el 2014. Entonces, hubo como que un irrespeto a las obligaciones internacionales del Ecuador ante el sistema
interamericano, y también que la sentencia le dijo, o dentro de la sentencia estaba que Ecuador tenía que transmitir en una emisora radial de amplia cobertura la lectura, el resumen de la sentencia en español y en quechua, y en otras lenguas indígenas de la subregión con la interpretación correspondiente. Y que al menos se debería de llevar al menos en 4 ocasiones cada primer domingo de mes. Y bueno, no sé si habrá otro compañero que también desearía participar. Sí, 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 Omar. respecto a la Perdón. sentencia que fue en el año 2000, la sentencia del 2012, ¿cierto, no? Por ejemplo, hubo un caso también de violencia porque se colocaron explosivos. Se obligó al Estado ecuatoriano a retirar los explosivos, y por otra parte también ya se va a tomar en cuenta la consulta previa para cualquier actividad de extracción de los recursos naturales allí en el lugar. Y luego también pues Ecuador, el Estado ecuatoriano está modificando también su legislación para asegurar la consulta previa de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces por eso a mí en un punto yo compartía con mis demás compañeros que me parecía un caso pues paradigmático en toda en América Latina en general, ¿no? De que hayan llegado que se hayan hecho escuchar, se hayan hecho respetar este pueblo indígena. Porque claro, como bien comentábamos, esta visión que hay, ¿no? Las palabras unas palabras, no recuerdo el apellido de Pedro, palabras de Pedro, no sé si tú compartiste, que todavía pues en América Latina por parte de los grupos de poder se tiene esta visión de los pueblos originarios como pueblos pues atrasados, salvajes, incivilizados, por los cuales pues no tienen ningún tipo de demandas o derechos. Y ese discurso está muy fuerte aún en los gobiernos. Yo también lo quería enfocar por ese punto, ¿no? Bueno, si otro de mis compañeros también quisiera participar. Una pregunta, sin Omar, porque es muy interesante este caso de Sarayaku, Quichua de Sarayaku en Ecuador. Me pregunto porque yo no sé, no tengo la respuesta a la información, si varios pueblos indígenas han tratado de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y si lo han hecho, ¿qué ha pasado? Y si no lo han hecho, ¿por qué no lo han hecho? Me pregunto, ¿no? Actualmente o recientemente en los últimos 5 o 10 años, ¿por qué no lo han hecho pueblos indígenas de Brasil, de Bolivia? O quizás lo han hecho. Entonces, esa duda tengo, sin Omar, no sé si tú sabes si otros pueblos indígenas han acudido a esta instancia o no lo han hecho, y cuáles han sido los resultados y qué les ha impedido llegar ahí, bueno, no sé. No, yo no conozco específicamente el caso del pueblo quechua, Saracucho. Pero yo pienso que ustedes están como a traer mucha relevante información, ¿no? Porque esa parte, por ejemplo, Hugo está diciendo del discurso, entonces todo que tenía también como la visión de los pueblos indígenas como animales o algo así, ¿no? Ha tenido otros comentarios, ¿no? Tanto para Elizabeth quanto para Dilcia, eu penso que aí tem muito del consentimento livre, prévio, informado, pero também que pasa es que tenemos más de 30 años, ¿no? Los primeros estados, yo pienso que Perú se ha asignado como 90 algo, y Brasil es 2002. Entonces tiene ahí también, ¿no? Un retraso muy grande. Imagine cómo se va a proceder con el derecho internacional vinculante, ¿no? Porque qué pasa es que el Estado Nacional está ahí para poner mucho más fuerza, ¿no? Es que yo tengo leído, como el caso de los guaraníes en Bolivia, ¿no? Tenemos como dos innovaciones que son como
las más grandes, ¿no? Que Ecuador y Bolivia, como estados plurinacional y un código, ¿no? Una constitución, el Ecuador que asume los principios de la naturaleza, ¿no? Yo no puedo como aquí decir mucho más, dijo, pero ¿qué pasa, Gustavo? Yo pienso que es movilización. Y ahí en la Corte Interamericana, como en la convención también, 169, que tiene como cuando tiene violaciones, cómo se va a hacer para ir a la oficina y hacer todo el proceso, ¿no? De litigio. Yo pienso que Mauricio tal vez habló, dijo en primero y después en el grupo también, estaba ahí ustedes, yo escuché algo, pero para mí tenemos que tener más casos tal vez para comparar, pero se va despacio porque tiene el conflicto, ¿no? Que es del Estado Nacional y el derecho internacional. Yo pienso, por lo que yo he leído, que el Estado Nacional está muy más fuerte para estar haciendo las decisiones. Y qué pasa es que las cortes, como en Colombia o en Bolivia, están a decidir, ¿no? Están ahí haciendo como la jurisprudencia, ¿no? Jurisprudencia de los procesos. Así yo puedo poner mi comentario. Yo no sé, Gustavo, ¿qué te parece? Gracias, Inomar. Sí, dan elementos aclaratorios tu respuesta. Y si posiblemente el Estado es lo suficientemente fuerte como para, y las organizaciones sociales lo suficientemente débiles como para llegar a la CIDH, ¿no? Sí, como ahora en Brasil, ¿qué pasa? Es que la Suprema Corte, que ustedes hablaron, ¿no? El Superior Tribunal Federal, es que está ahí a decidir algo que no aclara en la política, ¿no? El Estado. Porque, ¿qué pasa en Brasil ahora? Que todo está indo el nivel judicial. Para mí, ¿qué implica? Es que la política no está funcionando. Porque también tiene el gobierno, ahí en Brasil es en un caso que ustedes están a mirar mucho, ¿no? Que está todo el tiempo en ataque. Está haciendo violaciones. Si ellos pueden, se va a hacer. Porque la deforestación, las quemadas, ¿no? De los bosques, todo que está a mirar. Está muchísimo grave, ¿no? Mucha judicialización. Los procesos. Sí, Difícil. es cierto. Gracias, Inomar. Pero en un proceso, yo pienso que mucho más de movilización y ahora también que pasa en Brasil es que los grupos están a movilizar para hacer alianzas, ¿no? De los pueblos de la floresta, los indígenas, entonces la red están mucho más fuertes ahora, están interesante por un otro lado, ¿no? Y ahí a lo que acabas de decir, la red los grupos están más fortalecidos, pero lo importante es que en el tiempo estén fortalecidos, se mantengan, ¿no? Como lo mencionaba mi compañera de grupo Elizabeth, y lo hemos puesto en el grupo, un litigio de 10 años. Claro. Imagínate el grado de cohesión que demanda del grupo indígena por ese tiempo, ¿no? Claro, no es lo mismo. La tecnología sí, eso es mucha cosa para nosotros hablar, pero lo mismo está pasando con la oficina de la Organización Internacional del Trabajo. Pasa lo mismo, el tiempo no se va lo mismo. Pero yo miré en Argentina, yo no recuerdo cuál es el pueblo, pero se fue como 5 años. Un litigio también. Wow. Vamos al segundo grupo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Inomar. Yo sé cómo es difícil, porque para mí, yo hablo mucho, ustedes tienen mucho conocimiento, yo fui en todos los grupos. Es una pena que nosotros no podemos tener mucho más tiempo, ¿no? Para compartir
e aí tentar como também para que eu hago como pesquisas que vocês estão dizendo e depois eu posso também retornar, não? Volver com respostas ou outras informações para subsidiar, não? É uma pena. O segundo grupo, alguno quiere empezar a hacer un comentario? ¿Ustedes también podemos seguir así para hacer el segundo, el tercero y cerrarnos? ¿Están bien? ¿No están cansados? Yo sé que el trabajo en viernes... Dubá, o no sé, ¿alguien quiere hablar? Isabel, dale tú. No, no, por favor, dale. Ujú. Bueno, yo inicio, pero sí le quiero dar la palabra a los compañeros también del grupo que, que estuvimos todos aportando, precisamente basados en estas preguntas que nos hace el curso. Pues puede poner o que quiera, ¿ok? Que piensa más importante ahora, no, que quiera. Sí, como desde el comienzo. Bueno, yo voy a hablar con un marco general para que mis compañeros puedan aportar, porque cada una de estas cuadros que escribimos aquí, pues son ideas que se escribieron pensando como desde el pensamiento de cada uno, o sea, desde el punto de vista de los que allí escribieron y las ideas que otros íbamos dando. Entonces, yo quiero hacer como un marco general mejor, porque yo de lo que más pude hablar y aportar, pues es los casos relacionados a las situaciones que se viven y que están en común con otros pueblos indígenas, pero que son de aquí, de Colombia, ¿sí? Y uno de los aspectos que seguramente habló el primer grupo también con respecto, por ejemplo, al convenio de la OIT, el 169, es esa falta que tiene, digamos, algunas debilidades también este convenio porque pues dejó de incluir algunos términos que son los que los pueblos indígenas ahorita más resaltan y recuperan, como el de la autonomía, por ejemplo, que fueron cambiados por otros términos que como prácticas o otras que no son las que los pueblos mismos han diseñado para ellos. Sin embargo, pues ha sido un gran documento para fortalecer esas dinámicas de consultas previas y frente al Estado Nacional como de ejercicios de recuperación de sus derechos, ¿no? De los derechos indígenas o en parte, por lo menos, de sus derechos fundamentales. Sin embargo, una de las cuestiones que aquí analizábamos es que los derechos indígenas pues siempre han sido por parte de las legislaciones nacionales violados sus derechos, han sido omitidos esta parte legislativa, esto que hablabas, Sinomar, de la jurisdicción propia y de todos estos retos que han tenido los pueblos frente al Estado para que sus derechos, en el ejercicio del derecho, se reconozca esa autonomía de la justicia y del gobierno propio, ¿sí? Por parte de las autoridades y de los pueblos indígenas. Eso se ha omitido, o sea, ellos, una de como empezamos también el diálogo en el grupo fue hablar sobre el tema de lo que más afecta a los derechos indígenas y a los pueblos es el tema de la participación, ¿sí? Cómo ellos pueden participar con estos documentos que han diseñado la OIT y los protocolos también de consulta. Y eso. O sea, cómo
cómo con esos documentos ellos pueden participar, tener una participación real para la toma de decisiones, o sea, para tener sus propios fundamentos, ¿no? Bueno, yo podría ahondar más porque, como les dije ahí, también es un tema que me apasiona bastante y que, como dice Sinomar, podemos demorarnos aquí mucho sin cansarnos, porque para estos temas no existe el cansancio. Porque son grandes temas pero sí quisiera terminar mi intervención diciendo que la justicia de los pueblos indígenas siempre está relacionada con el bienestar común, ¿sí? Con la armonía, con el equilibrio entre nosotros y con nuestra relación con la naturaleza, ¿sí? Esa justicia que se puede relacionar con grandes temas como los problemas sociales, culturales, medio ambiente, territorio. Alguien dijo economía también, ¿sí? La administración, ¿sí? Sí, Todos esos temas son claves y no ha habido una voluntad política real para que se ejerzan. yo, Digamos, yo sigue la penso, impunidad presente. Duvan, Sí. sim, não, eu penso que tu fala que está é muito importante porque aí tem muito de lo que não podemos às vezes como a tocar, agarrar, não? Que traz em tu mensagem algo que nós estamos aí a falar, né? Cosmovisión, a maneira de decisão, todo são costumbres, pero às vezes muito mais difíceis, não? De la sociedade entender, não? Una de las cosas que recuerdo ahora es que la doctrina, ¿no? Muchos estudiosos, ¿no? Los teoristas están ahí también a buscar maneras de poner los derechos humanos, indígenas. ¿Qué pasa en la autonomía, ¿no? Incluso la autonomía, la famosa, si nosotros vivimos aquí, ¿por qué también no podemos como tener autonomía de decisiones, ¿no? Y ahí tiene también muchas discusiones. Y qué pasa es que nuestra legislación no tiene algo que se va a fundamentar. Y ahí yo pienso que tú también tienes algo que Hugo está a preguntar aquí. Si la consulta breve es vinculante, ¿no? El mecanismo dispositivo legal. ¿Qué pasa es que los tratados internacionales, ¿no? Para nuestros países son vinculantes, ¿no, Hugo? Eu penso que isso que o Duvan e outro, talvez Elizabeth está a falar, e outros também, não? É que a vinculação não necessariamente se vai fazer por um processo de Estado. Por isso, em primeiro grupo, quando Gustavo estava a perguntar algo, não? E todos os outros fizeram a complementação, porque estavam falando também de el Comité Interamericano, ¿no? Como el litigio, algo así. La pregunta se va como al revés, porque están ahí a procurar movilizar fuera para dentro en nuestros países. ¿Por qué? Porque la legislación interna no da cabo, no tiene algo que se dice que necesita eso y seguir el procedimiento deseado de los indígenas. Entonces, Hugo, ¿qué pasó en los guaraníes? Ellos tuvieron mucho más do que 40, 50 reuniones de consulta en la asamblea. Ellos tienen una constitución que ahora yo no recuerdo, porque estaba a estudiar como la América Latina, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es que cuando también se necesita poner en práctica, el grupo aquí se ha hablado de eso, es que ¿quién son los involucrados? ¿Quién se va a tomar las decisiones? El gobierno no tiene también una secuencia tampoco, ¿no? Porque en Bolivia yo sé que es el Ministerio Electoral, ¿no? Algo así, que tiene que conducir la consulta. En Brasil, nosotros tenemos el gobierno
antes de la Casa Civil, algo así, que pasó con Belo Monte. Ellos hicieron las audiencias porque tenían una portaría, que es una legal de Brasil de 1988, algo así, o 9. Ellos siguen como una audiencia pública, pero no como un consentimiento libre, previo informado, que dice, como los protocolos, ¿no? Nosotros necesitamos primero hablarmos internamente para sacar una decisión que los viejos, los jefes de toda la asamblea de los indígenas se va a decir algo. Y queremos como participar antes en la planificación, ¿no? Porque que llega para los otros, claro, es el producto, ¿no? Tenemos aquí, está hecho, tenemos la área. Estoy aquí como hablando un poco más abierto, ¿no? Pero para decir que yo miré algo que pasa en toda parte, que es una manipulación. Entonces, ustedes están ahí a poner algo, yo pienso que están a sacar las respuestas, ¿no? Que es interesante. Definitivamente, perdón, Sinomar. El resultado de una consulta previa depende de quién la hace y cómo la hace. También, claro. Porque si la hace un gobierno, bajo procedimientos no adecuados, van a obtener la respuesta que ellos quieren. Que el pueblo indígena diga, sí queremos intervención petrolera o carretera o lo que sea. Si la hace una ONG, van a responder los indígenas probablemente, no, no queremos. Y que ojo, que la consulta no se entienda solo, tú lo mencionabas, Sinomar, no solo como reunirse a preguntarles, sino que previamente entregarles toda la información necesaria para evaluar. No sé, es muy complejo. No, sí, porque tiene las etapas también, ¿no? Del licenciamiento ambiental y todo. Yo concordo. Un punto, yo pienso que Mauricio quiere decir algo. Yo abrí para Mauricio, pero Hugo tiene un artículo de México que va en encuentro que tú estás diciendo, el discurso colonial, pero también tiene un estudioso de Bolivia que se fue en caso de los tipiníes. Yo tengo los dos, yo pienso que está en español. Si tú quieres adelantar, yo puedo enviar. Vamos el tercero grupo, porque estamos ahí, ¿no? 7. Vamos a intentar cerrar. Y Mauricio, después tú puedes decir algo, ¿no? Yo pienso que tú querías. ¿Quién puede hablar en el tercero grupo para que nosotros también vamos a intentar cerrar y quien quiera después continúa, ¿no? Eu puedo quedar um pouco mais. Boa noite. Eu sou Ivandelina, sou brasileira e vou falar um pouquinho sobre um aspecto bem recente e recorrente aqui no nosso país, que é sobre o marco temporal das terras indígenas no Brasil, né, que, segundo o Instituto Socioambiental, uma organização não governamental, a tese desse marco temporal ela vem sendo utilizada pelo governo federal para travar essas demarcações, né? E foi incluída em propostas legislativas anti-indígenas. Defensores da causa indígena temem que demarcações de terra já sejam já feitas, sejam revogadas, né? O caso do Superior Tribunal Federal valide o marco temporal. Então, os grupos indígenas no Brasil, né, até foi postado no nosso grupo, né, a reportagem que eles estão, né, na praça lá do governo, porque o nosso presidente Bolsonaro, ele é favorável a essa tese do marco temporal, né, e será um retrocesso, uma violação, né, dos povos indígenas, desapropriações, né, riscos. Então, assim, será de fato um retrocesso nessas terras que já foram, né, que são dos povos indígenas. Será favorável apenas para
para, como que eu posso falar, irá corresponder somente ao interesse do setor ruralista, né, a comercialização. Agora os colegas vão falar um pouquinho sobre os casos, né, da Bolívia. ¿Alguno quiere comentar del caso de Bolivia, Ecuador, del grupo 3? Buenas tardes. Bueno, sí, como parte también de lo que estuvimos analizando con el grupo, es que tomamos en cuenta el caso de Bolivia, ¿no? Donde hubieron comunidades indígenas que no estaban de acuerdo con la construcción de la carretera y hubo una represión muy, muy fuerte. Bueno, fueron varias, ¿no? Pero el año 2011, si no me equivoco, hubo una represión muy fuerte a comunidades del TIPNIS por parte del gobierno, que utilizó, creo que fue el ejército el que fue a reprimir a las personas y fue muy duro, muy, muy triste ver esto, ¿no? Y es como que también no se tomó en cuenta, como indicamos aquí, el derecho a la protesta. No se tomó en cuenta la voz de la gente que vive en el lugar, ¿no? Que deberían ser los primeros en decidir sí o no en algo como la construcción. Eso. Gracias. No, importantísimo. Mauricio, ¿tú quieres decir algo? Buenas noches, no, ya prácticamente creo que todos estamos de acuerdo. Lamentablemente en el caso de Bolivia el tema de la consulta previa e informada es algo que si bien lo reconocen, pero no se practica. Pero aparte de eso, lo que prima y hemos estado discutiendo en el grupo es una falta de transparencia. ¿Ya? Si bien a veces, en primer lugar, no hay consulta previa, ya las decisiones son tomadas y lo que hacen a veces es socializar con algunos grupos o pueblos indígenas. Pero cuando socializan no hay la transparencia necesaria. ¿Quién cumplía ese rol mediador con los grupos indígenas? A veces en Bolivia eran las ONG. Ellos hacían ese rol, el rol educativo, el rol de informarlos a ellos, mantenerlos bien informados. Con las retiradas de la ONG, entonces ellos quedaron desprotegidos, los grupos y los pueblos indígenas, respecto a sus usos y costumbres que la Constitución les reconoce. El vivir bien, digamos, como ellos llaman, vivir en armonía con la madre tierra. Sin embargo, no tienen asesoramiento, entonces son de fácil manipulación en algunos casos. Era eso nomás, digamos, que no se practica la consulta previa y en los casos donde se da, hay una total falta de transparencia y el Estado pues usa todo el poder que tiene, ¿no? El poder económico y político. Eso nomás. Gracias, Sinomar. Sinomar, disculpa. Sí, suscribo con lo que dice el compañero Mauricio, porque en Perú también sucede lo mismo con respecto a la consulta previa, ¿no? O sea, se lleva a una licitación, bueno, la empresa, como lo dicen en el país, gana la buena pro y empieza con la actividad extractiva. Y bueno, siempre se da pues una desinformación en todo caso, o se ofrece también, ese es otro punto más allá del impacto ambiental que se haya producido, el daño en todo caso, se ofrecen programas, proyectos de desarrollo que tienen un presupuesto pues también alto y al final no se lleva a cabo o no se hace un seguimiento o que en todo caso haya tenido un impacto positivo en la población. Definitivamente dentro de la consulta previa, pues más allá de ser un mecanismo de participación y transparencia, en esos procesos lo que se adolece pues es de esas dos características, de participación y transparencia también, porque muchas veces la población también no participa, no va hacia las reuniones y la información que allí se maneja es una información pues limitada. Sí, bueno, ese era por un punto. Sí, gracias, Sinomar, disculpa.
no, perfecto. Déjame poner algo que es para que ustedes también, yo voy a intentar aquí a recordar para un poco más académico, ¿no? Ahora, mi última, tal vez, explanación, que es en este artículo que se generó en este grupo aquí, en la EGA, la discusión de gobernanza ambiental, nosotros estábamos ahí a usar como 3 cuadros, ¿no? Que llamamos como los frameworks. Y qué pasa es que uno de ellos es muy sencillo, que es PITA, que en inglés es la participación, inclusión, la transparencia, y el PITA, el A, que es la contabilidad, ¿no? Es algo como la responsabilización. Algo que tiene, la participación es una palabra muy, yo puedo decir, muy de activismo, ¿no? Porque ahí mucho más de lucha, de pelea, como ustedes estaban poniendo, ¿no? Está ahí, tú hablar, dijo, hacer preguntas que son preguntas difíciles, ¿no? Porque caso a caso nosotros tenemos como el caso del pueblo en Quechua, se fue a corte, pero tiempo tiene todo. Otros no participaron del proceso, ¿no? También en la OIT, como la alta determinación, o otros procesos, como Marisa está diciendo también, ¿no? Las decisiones están ahí a tomar. Pero el PITA tiene ahí participación, inclusión, transparencia y la responsabilidad. ¿Qué dicen? La gobernanza se va a mejorar, que si nosotros tenemos como esos 4, ¿no? Atributos, pero claro, cada uno de los atributos tiene una definición, ¿eh? Y la definición tiene que tener como las bases para que la gobernanza se va a atender todos los actores, ¿no? Porque se va a gobernanza como significado, es para que tiene gobierno, pero tomada de decisiones, ¿no? Podemos ahí también tenemos cuál es el sentido o qué significa la gobernanza. Esta ambiental. Uno de los otros, yo no voy a hablar de los 3, pero uno es mucho de desarrollo, que es el Viseu Pinheiro, que até Marlis, tal vez en la última clase, tal vez habló mucho más en las usinas, ¿no? Yo quiero hablar específicamente de el Bennett Satterfield, que tiene 4 objetivos para la gobernanza, que es ser robusto, que es ser equidad, tener equidad, el objetivo de ser responsivo, el cuarto es ser efectivo. Esos son de Bennett Satterfield. Pero cada uno de esos, ellos se dice así. Ok, para tener equidad, necesitamos ser justo, tenemos que tener justicia, tenemos que tener participación, y otro es que tenemos que tener reconocimiento. Imagine, esos son los atributos de ser igual, no igual, no de igualdad, equitable, ¿no? Cuando tiene como las sillas, ¿no? Se tiene un bajito aquí, un alto, pone la silla para que el bajito se va de lo mismo tamaño. Equidad, yo pienso que es la palabra en español. Eso es para ser equidad. Lo robusto, para ser robusto, no fuerte, es que la gobernanza en esta parte tiene que ser, tener legitimidad, tiene que ser conectado, tiene que tener como origen y tiene que tener el policéntrico. 4 atributos. Estos se dice así, policéntrico, las ONGs, ahí Mauricio estaba hablando, ¿no? Algo que decía, como as ONGs estão a ayudar, pero más que eso, que es algo conectado, ¿no? Con las ONGs, pero neste origen, el policéntrico es que
los pueblos o otros locales pueden tener pueden hacer decisiones aquí, pero un punto es que tenemos gobiernos centralizados, ¿no? Es muy centralizado. Está ahí a ley y a veces no va a entender como la variedad, la diversidad, ¿no? De pueblos, de línguas, como Dios está hablando, ¿no? ¿Cómo se va el consentimiento libre para informar? ¿Informar para quién? ¿No? El quechua se habla quechua, el guaraní es otro pueblo en Brasil se habla otra lengua. Necesitamos como adaptar. Ok, déjame adelantar. El responsivo se va de como respuesta, ¿no? Y se va como aprendizaje, necesita anticipar, necesita innovar, ser flexible y adaptar. Ese es como los criterios. Ahí para ser responsivo, ¿qué significa responsivo? Mañana vamos a empezar como a averiguar una pesquisa para hacer una minería o hidrocarburo aquí en la Tierra. Entonces, los grupos tienen que ser rápidos, no flexibles, adaptar para que, no, ¿qué hacemos? Vamos ahí, vamos movilizar. Son cosas muy difíciles, ¿no? Muy complejas, ¿no? El otro, último, que es efectivo, es que la gobernanza tiene que tener dirección, tiene que tener coordinación, capacidad, recursos, información, ¿entiende? Entonces, cada uno de esos están ahí a mezclar, pero tiene atributos, y es efectivo, entonces los grupos tienen que tener coordinación, ¿no? Tienen que partir la capacidad, tiene capacidad de responder, ¿no? Porque las ONGs son como un soporte, ¿no? Entonces las cosas se van ahí a quedar atributos de la gobernanza. Perdón por la explicación tal vez no profunda, no con mucho tiempo para nosotros hablar cada uno de los detalles, pero estoy aquí para intentar ayudar, ¿no? A que nosotros podemos pensar más, con más atributos tal vez, pero también con la crítica, ¿no? Porque ustedes, yo estoy muy feliz, muy contento, porque yo puse algunas anotaciones que nosotros no tuvimos antes. Eso para mí es que el grupo es muy maduro, está yendo, ¿no? A mucho más que nuestro trabajo que hicimos, que publicamos recién, ¿entiende? Entonces, ustedes están ahí con las preguntas, también las colocaciones que son muy inteligentes, tienen muchas cosas. Yo pienso que yo no puedo tener tiempo para como digerir después, yo no sé, nuestro grupo, el interaprendizaje también, pero bien, yo quería agradecer, yo no sé si alguno de ustedes quiere decir algo más rápido porque el tiempo se ha pasado, entonces yo pienso que ustedes están aquí porque de alguna forma están ahí queriendo también aprender. Sí, es eso, estoy muy contento, muy feliz. Quería mucho agradecer porque ustedes están aquí hasta ahora en viernes, tiene familia, tiene trabajado mucho. Yo sé que no es fácil, pero no desanime, no hay problema. Mire, las tareas, escriba algo hoy, 1 parágrafo, 2, envía ya algo que ha aprendido hoy. Para mí está bien. Se puede también pasar para los otros, yo agradezco. Sí, Duvan, tú puedes. Gracias, Sinomar. Yo cortico también para no quitar tiempo. Frente al tema de la gobernanza justamente y de las pitas y los marcos que nos has mostrado, el tema de la participación pues en materia de derechos indígenas siempre ha sido, digamos, no ha habido garantías para esa participación o no se reconoce, mejor dicho, la participación de los pueblos indígenas en el control de esas decisiones, o sea, de eso que se dice, cómo controlar lo que se acuerda, ¿sí? Generalmente pasa eso también.
Y un tema que hoy nos convoca y el momento, el tema de que habló Evangelina sobre el marco temporal de las tierras indígenas, yo le ponía un ejemplo de los indígenas Misaca acá en el Cauca, en Colombia, que ellos tienen una frase que siempre han dicho para su vida, que es recuperar la tierra para recuperarlo todo, ¿sí? Recuperar la tierra para recuperarlo todo, y recuperarlo todo es recuperar todo el territorio. Y el territorio pues es la lengua, sus costumbres, los usos, su identidad, su cultura, todo. Entonces ellos tienen muy claro eso porque siempre han visto cómo en la historia han sido usurpadas sus tierras por los terratenientes y por otros intereses. Entonces, si nosotros nos resistimos, mantenemos, digamos, en esa armonía, en ese pensamiento, seguramente vamos a lograr que la demarcación de estas tierras sea en beneficio de los pueblos indígenas y no haya un atraso en los pueblos indígenas de la Amazonía, que son los que nos aquejan ahora. Muchas gracias, Sinomar. Muchas gracias a ti. Sí, concordo, estoy de acuerdo. Yo pienso que la lengua ahora indígena, no la lengua que ellos hablan, pero es activismo, ¿no? Es resistencia, eso, ¿no? Es pelea, es lucha. Ese continúa, ¿no? Desde siempre. Es difícil, porque también la sociedad también se pasa eso, ¿no? Los marginalizados en las obras, mega obras, no se va a participar. Es algo que tenemos que estar ahí atentos. Es difícil, pero sí, tiene muchas experiencias, ¿no? Los mundurucus también en Brasil se ha resistido mucho y tiene logrado en Tapajós, las usinas. Alguno de ustedes se dice, yo pienso que en breakout rooms, no importa si es izquierda, derecha, aquí parece que ¿no? los emprendimientos, ¿no? se van adelante por la fuerza de la economía, ¿sí? Pero tenemos, ¿no? Nosotros vamos a pasar para las generaciones, ¿no? Futuras. Ahí estamos haciendo. ¿Alguno más? Yo cerré mi parte. Yo no sé, estoy aquí. Puedo quedar más, pero si quieren decir algo, podemos como cerrar también. Sí, yo quisiera también opinar un poquito. Agradecerte ante todo por la dedicación que has tenido y me ha sido muy instructivo para mí personalmente conocer que no solamente había sido un problema de Bolivia, es un problema de muchos países y realmente hay mucho que hacer y realmente si no pensamos a futuro pues vamos a perder más, entonces tenemos que entrar en esa etapa de sensibilización para estar conscientes de lo que nos depara. Gracias, gracias a todos. Gracias, Sinomar. Gracias, Gustavo. Entonces, muchísimas gracias, Sinomar. Ha sido bastante interesante. Cada vez aprendemos muchísimo. Muchas gracias. Claro, claro. Mi abuela siempre decía que el conocimiento nunca se ocupa todo el espacio, ¿no? Siempre tiene espacio. Entonces, siempre es tiempo, ¿no? Para que nosotros podamos como aprender. Perdón, yo estaba a responder el seguranza aquí. Muchas gracias, Sinomar. Ha sido muy didáctico, muy inductivo y has generado en mí mucho más interés por este tema de velar por los derechos de las poblaciones indígenas, que son también, pues, son ciudadanos, ¿no? Son parte también de nuestras poblaciones, somos seres humanos y por lo tanto, pues, tenemos los mismos derechos. Originarios, ¿no? En Brasil tenemos más de 270 lenguas en más de 325 territorios, ¿no? Reservas.
Imagine eso, la cultura. En Wow, Colombia, sí, yo no sí. tengo los números ahora, pero en Perú es más de 20 lenguas. Yo no recuerdo también los Sí, reservados. también. En Sí, el Colombia Perú también. tenemos más de 20, pico, Ecuador, ¿entiende? Bolivia. Entonces, claro, es algo único, ¿no? Me encanta, yo soy de la conservación, las áreas protegidas, las unidades de conservación, pero estoy metido aquí ahora en mi doctorado. Gracias. Pero sí, yo considero que tiene bastante relación porque, si bien es cierto, o sea, forma parte de los lugares en los cuales habitan estos pueblos originarios, entonces de alguna manera ellos se ven perjudicados. Y en sí toda la población se ve perjudicada también, si hablamos pues en el tema de la conservación. Y bueno, a mí lo que me interesa bastante a partir de acá, ¿no? Yo sé que esto ya formaría parte de otra temática, ¿no? Pero me gustaría conversarlo. O sea, los mecanismos que nosotros pudiéramos hacer, pues, ¿no? O sea, desde la sociedad civil, para poder, en todo caso, reivindicar, tener un mayor reconocimiento de nuestros pueblos. Claro, deriva en lo político, ¿no? Podría ser en lo político y bueno, y a escala menor en lo social. Pero de aquí mecanismos que nos ayuden a garantizar en uno de ellos, ¿no? Como es la consulta previa, por ejemplo, Sinomar, algunas impresiones tuyas. Sí, tiene redes jurídicas en América del Sur, tiene clínicas en todo, yo pienso en los países también que estamos aquí a representar, en Brasil. Yo pienso que tiene mecanismos, ¿no? Estamos ahí a construir el proyecto de gobernanza e infraestructura en la Amazonía, una caja de herramientas, que la idea también es que podemos accesar como las leyes y accesar diferentes jurisdicciones, jurisprudencia. También tiene una parte, yo estoy haciendo un mapeamiento, yo puedo compartir, yo no sé si usted quiere, pero yo separé como 12 herramientas, categorías. Yo puse como las primarias, las leyes y la jurisprudencia, después la doctrina, porque tiene como la autodeterminación, el marco temporal, las discusiones que también están ahí en los procesos, pero tiene las partes, los mecanismos, ¿no? La movilización. ¿Qué hace? Los indígenas, pero también las ONGs, las NGOs, ¿no? Están ahí, las ONGs, están ahí a compartir de mecanismos. Y claro, tiene la tecnología, las redes sociales que están ahí también, drones para que ellos puedan sacar como fotos, vídeos, tiene otras cosas para hablar, claro. Pero tal vez yo no soy el más apropiado en la discusión indígena y el activismo, ¿no? Porque hicimos también una charla buenísima en el grupo, la Canindé, que es una organización también, una ONG de Brasil. Neidinha, ella es suruí, es indígena, está a frente de Canindé. El grupo también se representa, ¿no? A los indígenas, que tiene activismo, movilización, ¿no? El marcha, se va como protesta, tiene otras cosas. Pero ahí tenemos que tener más tiempo, claro. Pero tiene mucha cosa, claro, que ustedes pueden. Pero yo puedo enviar más cosas. Bien. Yo voy a lembrar, tome nota. Gracias, Sinomar. Sí, muchas gracias ahí a la espera ahí de las informaciones. Y seguimos en contacto todos los compañeros, contigo. Gracias. Muchas gracias. Sí, mas alguno, Evangelina, você abriu aí, depois fechou, se quiser falar. Eu escrevi no chat. Só para falar que aqui temos mais de 305 etnias e eu sou descendente de Índia. Minha avó era índia.
Então, é uma luta de todos nós, mas em específico a esses povos originários que, né, precisam do seu direito muito mais do que antes, né? Porque os seus direitos não poderão ser suspensos, né? Obrigada, professor. Obrigada, colegas. Claro. ¿Alguno más? Yo puedo cerrar, o algún otro quiere decir algo. Ok. Sí, yo quería comentar en relación a los comités de gestión que están en las áreas protegidas acá en Bolivia. Es también una organización muy importante. Trabajé durante las gestiones 2015 a la 17 en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas en Bolivia y realmente muy apreciable esta organización que existe en cada área protegida, ¿no? Dentro de las 22 áreas protegidas de Bolivia existen los comités de gestión, que son las organizaciones de los pueblos indígenas, las organizaciones de los lugares que velan por la protección de los recursos naturales en el área protegida, trabajan conjuntamente con el Estado, con el CERNAP, y es ahí el punto rescatable, ¿no? Que no todo está tan negro, tan oscuro. Yo veo un horizonte a través de estos comités de gestión en Bolivia. No todas las áreas protegidas tienen sus comités de gestión y están en funcionamiento, pero es muy valuable el caso de el área protegida de manejo integral del Madidi, de Apolobamba, de Pilón Lajas, y bueno, así son varias áreas protegidas que se me vienen en este momento. Noelque Mercado también tiene su comité de gestión. Entonces son valiosas estas instancias, estas organizaciones con las que se trabaja conjuntamente a través del Estado y de la organización que está en los pueblos indígenas. Bueno, eso quería comentar. Ha sido muy satisfactorio el módulo, muy organizado. Me ha gustado mucho la forma y didáctica que has tomado, Sinomar. Te agradezco y he aprendido también bastante en el tema de la consulta previa. Tengo mi experiencia en el tema de los comités de gestión con áreas protegidas, pero esto de la consulta previa es algo novedoso. He escuchado, claro que sí, pero no a tan a profundidad. Muchas gracias, Sinomar, y un gusto haber conocido. Muchas gracias también, Elizabeth. Sí, yo pienso que la forma de gobernanza de las áreas protegidas se ha avanzado mucho en los últimos 20 años. Como está diciendo, ¿no? Los 22 ¿no? Comités en Bolivia. Interesante, porque yo iba a preguntar, claro, si es consejo también, ¿no? Se funciona en mosaico. Brasil tiene muchas experiencias, pero necesitaba más tiempo, ¿no? Una experiencia es de mosaico en Brasil. Yo pienso que tiene también en otras partes de América del Sur, que es como una red, pero cuando tiene como un reservado indígena, tiene una área protegida, tiene otro tipo como privado, también se unen, ¿no? Se juntan para hacer algo también así, que se mezcle también intereses de pueblos diferentes, pero con un mismo principio, ¿no? Que estamos aquí hablando de desarrollo sostenible, algo de protección a los derechos. Sí, interesantísimo. Gracias por compartir tu experiencia interesante. Gracias. Gracias a ustedes también por poner ahí las informaciones. Así, yo como 2 años atrás, yo cargué algo también, los pueblos, las lenguas, muy interesante. Sí, si ustedes quieren, se puede
salir eso. Estoy muy contento y agradezco. Y si también si yo me fallé, perdón, yo quería como hacerlo lo mejor, pero así, así es, ¿no? Vamos intentando hacer que podemos. Muchas gracias, buenas noches, curtan el fin de semana con la familia, con todo que puede del mejor. ¿Sí? Desde aquí para ustedes. Buenas noches, señor Omar. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Adiós, adiós. Gusto. Buenas noches, muchas gracias. Chao, gracias, obrigado. Obrigado vocês. Muito bom. Vocês são muito bom. Boa noite. Muito obrigado. De nada. Cerebro social somos. Tchau. Tchau, Duvan. Espero que a gente se encontre aí, que a gente fala mais. Claro que sí. Mentalizados. Claro. Tchau, Alonso. Espero que divirta aí com a família. Diego. Buenas ¿Estás? noches, adiós. Buenas noches. Gracias. Diego, perdão por prenderte hasta ahora. No te escucho. ¿Está ahí?